Libro tercero. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Maya era su linaje, Maya su corazón. Sus pensamientos eran del Mayab. No eran pensamientos de barro y lloraba lágrimas vivas. Y era austero en la virtud para aumentar los tesoros del Señor, y procuraba ser justo pues consumíale el anhelo de hacer viva su fe. Y su llanto era llanto de lágrimas vivas, como solo puede llorar un bienaventurado que no es rico en espíritu y que ansía el espíritu que anima la vida en el reino de los cielos, que es la sagrada tierra invisible del Mayab. Y pensaba en este espíritu que es la llama que por la luz alumbra el santo beso de la princesa Saknikte, y en su corazón decía, cuando pensaba en ella, porque él también quería ser ánfora viva para servirle a él. Pruébame que tus labios no han sido hechos para ser besados, y yo te probaré que las tinieblas son la luz. Santo y sagrado era el anhelo de este hombre, pues no quería tesoros del cielo para sí, mas para servir al gran Señor escondido, al muy alto, al eterno. Por eso Nicodemo también buscó el agua viva que había en la jícara del Santo Señor Jesús, pues también había entendido que la estera en la que yacía abarcaba un vasto reino dentro y fuera de este mundo. Y que únicamente bebiendo esa agua viva podría entender el misterio de las 7 generaciones, evitar el juicio con 7 palmos de tierra encharcada, morir y renacer. Para entender y conocer al hombre y para vivificar al hombre verdadero, príncipe de los cielos y heredero de la tierra, es preciso entender la armonía de las 7 santas generaciones del gran descendiente, del muy alto, el eterno, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en este nuevo Catún, desde Oriente ha llegado a los del linaje Maya la palabra del norte que no es palabra poniente y que no tiene sur, para que sea entendida y luego comprendida por el cerebro y en el corazón de los hombres del linaje Maya. Es la palabra eternamente verde, y este Catún será el Catún de primavera eterna para una generación, mas dejará mustio el corazón de otras. Es la palabra que junta las 24 hojas negras con las 24 hojas amarillas en el árbol de la vida, y que hace el balché, e hila el hilo con que se teje el vestido para las santas bodas del cielo. Así pues, lo que deviene un gigante de la pequeña Cozumil, cuya generación es un árbol de tantas ramas como 8 veces 3, tiene el poder, el amor y el saber de todos los planetas. Por eso son los señores de la tierra, pero no son dioses. Porque su generación es únicamente el comienzo de la regeneración y es aún de abajo hacia arriba para hacerlo del medio, y su comida es comida del sol. Y juntará 12 ramas de hojas negras con 12 ramas de hojas amarillas, y entonces para él el árbol de la vida será de 4 veces 3. Y devendrá Paua con el tiempo y la comida del sol. Habrá extendido en sí las alas del sagrado Kukulcán, la serpiente emplumada que el hombre ha de levantar en el desierto, golpeando la piedra en la obscuridad y calmando su sed con el agua del cenote sagrado. Así tendrá la potestad de Tziventán, palabra que es menester obedecer, pues es palabra de Lau, el que gobierna todas las generaciones del gran descendiente, desde el Catún donde todo comienza a andar en 3. Así como hay 7 grandes generaciones en total, creadas por el muy alto, el eterno cuando hizo el gran descendiente, así en cada generación hay chicos descendientes, y también muy chicos descendientes. Y en todos hay también 7 generaciones. Y hay 7 tiempos, 7 medidas, y en cada una hay nuevamente 7. Cada chico descendiente parecido es al gran descendiente. Chico descendiente es el hombre, y está en la 6ª generación. Y lleva en sí medidas para medir los tiempos de la 5ª, la 4ª y aún la 3ª generaciones, si de la pura agua del cenote sagrado hace su vino de balché, si cuando come de su milpa come también la palabra del gran generador, que dice, yo soy, pues. Soy Dios, pues. Como era en Yucalpeten mucho tiempo antes de la llegada de los Azules. Y como también ocurrió en Yucalpeten, así también había ocurrido allá en la tierra del Mayab de Jesús, cuyo chichen era Jerusalén. La voz de la princesa Saknikte se había perdido allí, también por la misma locura de los sacerdotes. Se había perdido la sabiduría de sus corazones y no había ya misericordia en sus cerebros, y su alma ya no comía la comida del muy grande sol que ilumina todos los mundos y da vida a todos los soles. Muchos eran quienes anhelaban, contados eran quienes indagaban. Desierto estaba ese Mayab donde hay sabiduría. Pocos gigantes había en su pequeña Cozumil, en aquel remoto continente. Como ahora en Mayapan. Todos querían servirse a sí mismos, pocos querían servir al Señor.
Nicodemo era uno de los pocos. Y ardían, abrazando su corazón, las sagradas palabras que había escrito con potestad de Tzigbentan el santo señor Moisés, en su catún de luz. Y estas palabras eran: porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá al cielo por nosotros y nos lo traerá, y nos lo representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte de la mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así había escrito el santo señor Moisés, Paua que comía la comida del muy grande sol que ilumina todos los mundos, y da vida a todos los soles. Y estas palabras se habían escrito en el corazón de Nicodemo. Pero los hombres de su catún solo comían palabras, y no comían comida del sol ni del muy grande sol. No tenían hambre, no tenían sed de la palabra del Mayab de su tierra. Pero Nicodemo tenía hambre, tenía sed. E indagaba. Y por eso, en su llanto, repetía en secreto a la princesa Saknikti: pruébame que tus labios no han sido hechos para ser besados, y yo te probaré que las tinieblas son la luz. La luz ha venido otra vez por el oriente en la palabra del norte, para que quien oiga y vea no tenga poniente y no tenga sur, y el eternamente verde sea por siempre en él, y él en él. Indaga, pues, con diligencia, porque el hermoso cielo del Mayab abierto está siempre para quien está pronto. Y pronto está quien indaga y no desmaya. Así pues indagó Nicodemo, y siguió la voz del destino, y vivió su destino y no huyó de él. Libro tercero. Capítulo 2. Por su destino se enteró un día acerca del rabí de Nazaret, Chilan Balaam de Galilea, que hablaba del gran Señor escondido, llamándole su Padre que está en los cielos. Era el santo Señor Jesús que trepaba en el árbol de la vida y enseñaba a trepar. La voz de su destino le habló secretamente en el corazón, y Nicodemo secretamente fue a ver a Chilan Galileo, porque sabía que en él había palabra de verdad. Débil era la luz de la tierra en esa noche, grande era la luz del cielo. Grande era la llama de amor en el corazón del Nazareno, grande era el anhelo de luz en el corazón del fariseo. Y fue un hilo de luz lo que sumó el destino aquella noche, y descorrió los velos para que el hombre de barro pueda emprender el camino de la regeneración. Y el rabí Nazareno dijo a Nicodemo, y sus palabras quedaron encendidas en su corazón: lo que es nacido de carne, carne es, y esta es una generación. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es, y esta es otra generación. No te maravilles pues, Nicodemo, que te haya dicho que es necesario nacer otra vez, porque aquel que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y aun antes de esto, fama era por Jerusalén que los discípulos de Jesús habían repetido sus palabras proclamando que no se puede echar vino nuevo en odres viejos que había de cambiar. Así se fue esa noche, pensando y pensando Nicodemo. Porque de corazón sabía que ese nacer precisaba una muerte, pero que semejante muerte no es la muerte de los muertos, sino la de los vivos que saben que todo hombre puede vivir, ser ánfora cocida con el fuego del Mayab, y llevar en ella la medida que quiera volcar el gran Señor escondido. Libro tercero. Capítulo 3. Hombre del linaje maya. Te doy aquí la primera probanza de este nuevo catún. Lleva hacia el verdadero hombre el sol que te pide, extiéndelo en su plato, con la lanza del cielo clavada en medio de su corazón, y el gran tigre sentado sobre él y bebiendo su sangre. Pues Nicodemo llevó la luz de su entendimiento a los pies de Jesús, y el saber de Moisés era aguijón doloroso en su pecho, pues era solamente saber. Y desde entonces la garra de la sabiduría le mantuvo sujeto. Nicodemo cargado estaba por los años de una existencia entregada a mostrar a los jóvenes de su tiempo cómo hay que andar en los caminos del Señor. Y he aquí que el rabí Nazareno le había dicho esa noche acerca de la generación que ha de morir para poder renacer en otra y así poder vivir. Se lo había dicho así: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, Nicodemo, que te hablo de aquello que yo sé y que yo soy y doy testimonio de lo que he visto. Pero los hombres de tu generación no quieren recibir mi testimonio. Y si te digo cosas de la tierra y no las puedes llevar, ¿cómo podrás llevar cosas que son del cielo? Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y este es el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las palabras de este verdadero hombre ahondaron la vida ya abierta en el corazón del fariseo, y en el fondo de su pecho indagaba: ¿Cómo habré de hacer, Señor? Así comenzó a morir su espíritu de fariseo, y en su mente resonaron las singulares palabras que había oído decir a los discípulos del Galileo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comenzó a traer sobre él el beso de la sagrada princesa Sacnicte, que ya velaba por él, pero él aún no lo sabía. Su corazón sangraba en abundancia porque eran muchos los jóvenes que acudían a su casa en Jerusalén a escuchar su palabra. Y como él quería servir al muy alto, al eterno, en su conciencia ardía el fuego de la muerte que precede a la resurrección, y en sus oídos las palabras del rabí nazareno: Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y pensó en Judas, el joven nacido en las lejanas tierras de Cariot, y en cuyo corazón ardía también el impulso sagrado que ocultamente enciende la princesa Sacnicti. Judas había llegado a los pies de Nicodemo para también aprender a caminar por los caminos del Señor, que es el camino del Mayab, y comía de las palabras de su rabí y se nutría de ellas, y su rabí le amaba y él amaba a su rabí. Pesado corazón el de Nicodemo aquella noche. Hombre de linaje maya, he aquí la segunda probanza. El verdadero hombre quiere que vayas a traerle los sesos del cielo, pues no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino del Mayab, sino aquel que haga la voluntad del Padre, el gran Señor escondido. Y el verdadero hombre tiene muchos deseos de ver los sesos del cielo, pues a él le ha sido dado el juicio. Esto está escrito en las escrituras de la cuarta generación. Si tienes ojos, verás. Si oídos, oirás. Si aún no los tienes, entregando tus sesos al verdadero hombre los tendrás. Y así quizás se cumpla para ti la profecía de Chilam Balam, profecía que alienta el paso de la quinta a la cuarta generación, donde ellos hablan con sus propias palabras, y así acaso no todo se entienda en su significado. Pero derechamente, tal como pasó todo, está escrito. Ya será otra vez muy bien explicado todo en la cuarta generación, la generación invisible dentro de ti mismo. Por cuanto todo lo escrito en las sagradas escrituras, escrito en ti también está, en tu alma, si lo puedes leer. Libro tercero. Capítulo 4. Así dice, pues, yo, Judas de Cariot, amaba a mi rabí Nicodemo, quien me enseñaba a caminar por los caminos del Señor. Le servía en cuanto un discípulo digno de Israel debe servir a su rabí, y aguardaba mi hora para servir al Eterno, y en mi corazón ardía el amor por la verdad. Pero aquella mañana mis ojos me hicieron ver que mi rabí Nicodemo no era mi rabí Nicodemo. En su rostro vi angustia, y así pude sentir cómo su corazón estaba herido, mas no sabía si su herida la había causado el mal o el bien que anhelaba, por cuanto mi rabí seguía el camino de los sabios de Naim, conforme a la tradición de Hiel. Excusó esa mañana a todos sus discípulos, menos a mí. Cuando esto hizo, mi corazón se agitó, y parecióme que el presagio era obscuro, porque no alcanzaba a comprender qué le ocurría. Frecuente era en ese entonces ver rostros descompuestos por la ira y la angustia entre los fariseos. Y Jerusalén era cuna de confusión. Poncio Pilatos, procurador romano, quería para sí los tesoros del templo, quería construir un acueducto que le hiciese memoria hasta otros tiempos. Y en las calles, el pueblo se agitaba en medio de un bullicioso parlerío en el que se advertía el odio hacia Roma. Y un hombre humilde, venido de la lejana Galilea, había encendido en su pecho una nueva esperanza, hablándoles de libertad. Y los patios del templo eran testigos mudos donde su enseñanza resonaba, y los hombres recogían sus extrañas palabras y veían los extraños hechos de este hombre que, siendo judío, profanaba el sábado curando enfermos, y no guardaba los preceptos de pureza, y bebía vino y comía carne con publicanos y con pecadores, diciendo que había venido a remitir pecados y no a condenar a los pecadores. Y entre quienes le seguían estaba María, la ramera de Magdala, y el agente de los publicanos Leví, y extraños hombres que pescaban, y un mozo, Juan, y sus hermanos. Extrañas cosas decía este rabí, extrañas cosas hacía.
Pero quienes le amaban, decían, a su vez, que lo que enseñaba hacía dulce el acibar de las lágrimas del corazón y que los sabios de Naim, los más doctos y puros de la tierra, hallaban en sus palabras tesoros ocultos de Hillel, bellezas del Talmud. Mas no podían entender sus hechos, pues para ellos todo hecho había de tener por fundamento el temor de Dios. Y he aquí que este rabí había dicho: tanto ama Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que sea salvo, y no para condenarlo. Extrañas palabras en las que no había ningún temor. Y también había dicho: amarás a tus enemigos. ¿Habíamos, pues, de amar a los enemigos de Israel? En las sabias palabras de la ley de Moisés, ni rabí Nicodemo nos había repetido la tradición de nuestros padres, pero he aquí que este rabí de la lejana Galilea no se apoyaba en escritura alguna, y en cambio, proclamaba ante el pueblo y ante los doctores de la ley: escudriñad las escrituras, porque antes de que Abraham fuera, yo soy. Esa mañana, pues, cuando advertí la angustia en el rostro de mi rabí Nicodemo, el presagio me dijo que lo que ocurría era por causa de este nazareno que anunciaba el bautismo con fuego del Espíritu Santo. Judas, me dijo mi rabí, tú has venido desde las tierras de Cariot a beber los mandamientos del Señor y a caminar por sus caminos según la tradición. Yo guardaba silencio. Judas, apiádate de mí, continuó mi rabí Nicodemo, me consume la duda. Soy un hombre de corazón atribulado. No estoy seguro de que mi saber sea bueno, no estoy seguro de que te esté enseñando a caminar por los caminos del Señor. Graves palabras estas que dijo mi rabí Nicodemo. Graves, porque en la austeridad de su virtud mucho era lo que exigía de nosotros, los que habíamos llegado hasta él, para estudiar con diligencia la verdad de la Torá. Graves palabras porque era este hombre un alto miembro del consejo de los ancianos en Jerusalén, hombre docto y puro, y respetado, y amado. Contuve, pues, el aliento para no responder, y vi la palidez en su semblante y el temblor en sus manos y la consunción de su espíritu. Hemos perdido el hilo que conduce a la verdad, me dijo. Y citó aquellas palabras de Moisés que como fuego ardían en su corazón, y me contó la entrevista de la noche anterior y cómo las palabras del rabí nazareno habían aumentado su sed y su dolor a la vez. Y el rabí nazareno también le había dicho: solo quien cree haber perdido el hilo que corre a través de los tiempos tiene el verdadero hilo en sus manos, y cuando encuentre su alma, no la perderá. Qué extraño misterio y paradoja encerraban estas palabras. Protesté con vehemencia, porque al citarlas mi rabí Nicodemo había encendido la duda en lo más profundo de mi pecho, y yo sufría y no quería más tribulaciones. Por eso había ido donde él, para encontrar refugio y abrigo en su enseñanza y así poder tener siempre un hilo sujeto entre las manos. Hablamos de esto durante mucho tiempo, pero él me observaba compasivamente, y terminó diciendo: en tu vehemencia hay temor al destino, Judas, ven conmigo, iremos juntos a escuchar a este extraño rabí. Y ya era notorio en toda Jerusalén que este extraño rabí había expulsado a los mercaderes del templo, azotando sus espaldas con un látigo y llamándoles ladrones que habían convertido la casa de su padre en una guarida. Yo protesté ante mi rabí Nicodemo, pues los mercaderes permitían cumplir con las demandas del sacrificio. Guarda tu lengua, Judas, me dijo. Pues en su austeridad mi rabí había puesto vallado a la maledicencia y no era como otros fariseos que se entregaban a la censura y a la murmuración. Preciso es que encontremos el hilo de nuestros padres, dijo. Porque en aquellas palabras que anoche quemaron mi corazón el rabí nazareno me dijo la verdad, no pude soportar estas palabras. Mi corazón se agitó con violencia y a mis ojos llegaron ríos de lágrimas y sentí el dolor de mi rabí como si fuera el mío. He aquí, me decía yo en silencio, he aquí que mi rabí se dice en tinieblas, ¿cuáles no serán, pues, las mías? ¿Cuáles serán, pues, las de la juventud de Israel? Mi rabí, luz de las luces, refugio de nuestra juventud, me dice que también está en tinieblas y ya no tendrá más una respuesta precisa para disipar nuestras dudas y me abandona en medio de una multitud de extraños sentimientos. Y me sentí perdido como un niño de pecho a quien su madre abandona para ocultar su vergüenza. Libro tercero. Capítulo 5. Marchamos juntos, en silencio, en dirección al templo. Y al llegar a los patios no fue difícil hallar al rabí nazareno. Le rodeaba una multitud y en ella también habían algunos fariseos. El silencio que hallamos estaba preñado de amenazas.
Muchos de la multitud abrieron paso para que mi rabí Nicodemo se adelantase, pues todos le conocían y le estimaban como a un hombre de virtud y saber. Y vi al rabí Nazareno. Posó sobre nosotros sus ojos, en silencio. Y en ellos brillaba un extraño fulgor, pero su rostro era sereno y fuerte, y cuando posó su mirada en mí, creí advertir en ella un mensaje especial que me mandaba su alma, y sentí que su alma sonreía y la mía también, y sentí que en esa mirada él me saludaba con una bienvenida, como la da únicamente quien ha estado separado durante mucho tiempo de un ser que ama. Hubo alegría en mi corazón, pero mi pensamiento permanecía turbado. Supe al instante que pronto este hombre extraño sería mi rabí, y que yo también me sentaría a sus pies para beber sus palabras. Entonces sentí un dolor agudo en el corazón, por cuanto significaba que habría de dejar a mi rabí Nicodemo para ir en pos del extraño profeta, que procedía de la distante Galilea, de donde nada bueno podría venir. Hubo aún más angustia en mi corazón. Una hora antes mi rabí me había dejado cual niño abandonado a sus propias tinieblas, perdido el hilo que pensaba encontrar a sus pies. Y he aquí que el Nazareno me daba su silente bienvenida, y, por un instante, pensé que iba a perderme en él y con él. Fue solo una mirada, pero ella me mostró un destino que se expandía en una extraña forma, imposible de describir en palabras. Intuí un destino que no corría a lo largo, ni a lo alto, ni a lo ancho, sino que hacía de estas tres proporciones una distinta proporción en la que estaban todas las demás. Y era un extraño mundo en el que me sentía perdido. Porque por un instante no había sido yo, sino el rabí que me miraba, y tuve miedo, y mi corazón se turbó, y luego volví a ser yo mismo y le miré. Él también me miró, y esta vez su alma sonrió dentro de mí y me sentí perdido. Fue un extraño vivir de esa mañana. Volví los ojos hacia mi rabí Nicodemo para implorar su auxilio, pero él se había ya alejado de mí y estaba escuchando a alguien que le explicaba el incidente del momento. Mas yo hubiese jurado que habíamos todos estado viviendo en ese lugar desde hacía siglos. Responde, pues, le dijo un fariseo al Nazareno. Mis ojos se quedaron fijos en el extraño rabí. Le vi trazar un círculo en la tierra, con la punta del pie, y en él envolvió a la mujer que había a su lado y en quien no había yo reparado todavía. La mujer sufría una vergüenza, pero el círculo que había trazado el rabí en la tierra la envolvió a ella también. Y aún ahora juraría que nadie hubiese podido penetrar en él. El ambiente estaba tenso, preñado de amenazas. Y yo me aprestaba a defender al Nazareno porque oía a mi espalda palabras de impaciencia y de maldad. Pero él me calmó con su mirar sereno, y de la misma manera que un instante antes había agitado mi corazón, ahora lo calmaba. Y quedé quieto, en paz, esperando. El Nazareno, fijando sus ojos en los fariseos, dijo: si la habéis sorprendido en el hecho, y os consta su adulterio, yo digo, lapidadla conforme a la ley. Corrió un murmullo nervioso y de triunfo entre la multitud. La mujer tembló de temor y de sus ojos cayeron 2 lágrimas a los pies de ese hombre cuya palabra había vibrado íntegra y suave en medio de la multitud. Pero el murmullo pronto se apagó, porque el rabí Nazareno volvió a mirarlos y los silenció. Pero que arroje la primera piedra aquel que, entre vosotros, se considere libre de pecado. Grande y temible fue el silencio que siguió a esta palabra. Porque en el corazón de todos los judíos el pecado estaba siempre vivo, y diariamente habían de recurrir a los ritos de la purificación para ser limpios conforme a la tradición. Y había conciencia en ellos que no siempre se cumplía como es debido con los ritos de pureza. Nadie osó decir que estaba puro y limpio de pecado. Sin embargo, estas palabras nazarenas habían sido una daga incrustada en carne viva, y el odio se dibujó en los rostros de los hombres y de los fariseos, pues grande es la flaqueza humana y siempre es mejor y más cómodo ver el pecado ajeno e ignorar el propio. Fácil es sentirse virtuoso ante el impuro y amar la virtud para dar cumplimiento a la escritura y no para limpiar de malos pensamientos el propio corazón. Así nos lo había dicho nuestro rabí Nicodemo. Tal era su virtud, tal era su austeridad. Y sentí entonces como el destino se urdía para los tiempos por venir, y porque el corazón de mi rabí Nicodemo se había turbado la noche anterior. Ahora también se había turbado el mío, y supe, sin palabras, que el rabí Nazareno tenía potestad de la verdad, y que en él se habían aunado la gracia y la ley. La muchedumbre se desbandó rápidamente, y con ella se marchó Nicodemo, cavilante, abrumado por los nuevos presagios que delataba su rostro.
Yo quedé solo frente al rabí de Nazaret, sin poderme alejar. Le oí decir a la mujer: ¿Dónde están, pues, los que te condenaban? Ni yo te juzgo. Vete y no peques más. ¿Qué ley regía la conducta de este hombre para quien las escrituras parecían no existir? ¿En qué aguas bebía su sabiduría? ¿Qué tradición había formado su alma? Todas estas preguntas se alzaban en mi mente como un torbellino y mi corazón estaba sin poder entender, cuando el rabí, dirigiéndose a mí, me dijo: Bienvenido Judas de Cariot. Acércate a mí. Y me acerqué con temor, pero el rabí me tomó de la mano y me hizo pasar al círculo que había trazado con el pie, en la tierra, y me tranquilicé. Rabí, ¿cómo sabes mi nombre? Pregunté. Todos somos hermanos e hijos del mismo Padre, pues su anhelo es el nuestro, respondió. ¿Por qué, pues, no te iba a conocer? Ambos guardamos silencio. Él miraba mis ojos y yo los de él, y cada vez más sentía a este hombre en mí, y a mí en él, pero no acertaba a explicarme y tampoco a comprender. No te inquietes por ahora, Judas, me dijo. Día llegará en que comprenderás porque ahora sientes, aun cuando el tránsito de la llama a la luz es arduo. Pasó un breve silencio hasta que él me dijo: ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar? Yo entendí que se refería al juicio que habíamos presenciado recién. La mujer se alejaba de nosotros, volviendo a cada instante un rostro ansioso hacia este rabí. Pero no pude responder. Grande era mi confusión porque la ley condenaba al adúltero a la lapidación cuando se le sorprendía en el hecho, mas yo sabía que mucho y grande era el adulterio cometido en secreto y sin testigos. Y así muchos andaban libres de sospecha y los hombres nada decían porque nada sabían del secreto adulterio. Y esto no estaba contemplado en la ley de los hombres, y mi rabí Nicodemo nos había dicho que este adulterio únicamente lo contempla la ley de Dios, a quien nadie puede mentir de corazón. Tal era la virtud de mi rabí Nicodemo, y a veces su autoridad se apartaba de la letra de la ley y nos había dicho a menudo que un pecado en secreto es un doble pecado, porque hay mentira y cobardía en él, y el escándalo ante los ojos del Señor es siempre mayor que el que se hace a los ojos del hombre. Y este rabí de Nazaret me dijo: el rigor de la ley corresponde siempre a lo que anida en el corazón humano, Judas. No lo olvides, para que aprendas a juzgar con justo juicio. Por sus juicios conocerás el corazón de los hombres. Pero mi Padre, que está en los cielos, misericordia quiere y no sacrificio, quiere un corazón hambriento de su amor y su sabiduría aun cuando sea un pecador, que a veces la virtud aislada de su bien puede ser peor que el mismo mal. Este rabí destruía la ley y las interpretaciones de los doctores y me escandalicé. Pero en mi corazón había dicha, porque sus palabras brotaban de lo que no me atrevía siquiera a nombrar en mis más piadosos sueños. Y hablaba este hombre sin referirse nunca a la escritura, como hacían los doctos y aun los sabios de Naima cuyos pies también me había sentado yo. El Padre a nadie juzga, mas dio todo juicio al Hijo. Y no he venido a juzgar a los hombres, sino a dar testimonio de la verdad, me dijo. Hay quien juzga a los hombres, y muchas son las formas de adulterio, y el de esta mujer quizás no sea, porque hay fornicaciones que abomina mi Padre que está en los cielos. Y cuando lleguen a quien los juzgue, diciendo que han arrojado demonios y han hecho muchas cosas en su nombre, yo les diré en esa hora: alejaos de mí, obradores de maldad. Extrañas palabras, extraño saber que me inquietaba. ¿Vienes conmigo, Judas? Me preguntó echando a andar. Y yo le seguí. No lo sabía entonces, pero a partir de ese día he andado siempre con él de generación en generación, porque nuestro destino estaba urdido ya desde el comienzo de los tiempos. Muchas cosas insólitas me dijo, pero todo a su debido tiempo. Pues el alma del hombre se remonta desplegando sus alas poco a poco, a medida que la luz se expande en las tinieblas. Muchas veces quise preguntarle qué había hecho él conmigo aquel día en el patio del templo, frente a la mujer adúltera, pues a menudo venían a Jerusalén magos caldeos que demostraban sus pericias, pero mi rabí Nicodemo nos había apartado de ese camino. Ahora, este rabí de Nazaret decía palabras de sabiduría sin apoyarse en escritura alguna, pero tenía un poder superior al de aquellos magos que atraían discípulos para su extraña ciencia. Cuando el hombre tiene hambre, puede convertir las piedras en pan, me dijo. Pero yo tengo un pan que saciará toda hambre y un agua que calmará toda sed. Y a quien quiera comer he aquí que la doy, y a quien quiera beber he aquí que le digo, bebe. Porque aún en las piedras encontrarás el verbo de Dios.
Quiero de tu agua y tu pan, Rabí, le dije, sin poderme contener. Lo sé, me contestó. ¿Quién eres, Rabí? Solo un hombre del cielo verdadero puede decir y hacer las cosas que tú dices y haces. ¿No hay el temor de Dios en tu corazón? No, Judas. No hay temor en mi corazón. Mi Padre que está en los cielos es el único Dios y su bendición es de amor. Quien a mí me ame, amará a Él, y Él le amará en mí. No he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a darles cumplimiento. El temor únicamente anida en un corazón incierto, y el hombre así nubla su entendimiento del reino de los cielos. Pero es menester que así sea en un comienzo hasta que el hombre aprenda a ver a la luz de su propio corazón y a oír con la voz de su amor. Por eso digo que el Padre, que está en los cielos, misericordia quiere y no sacrificio. ¿Y qué es un corazón misericordioso sino un corazón pobre en amor propio y anhelante del amor de Dios? ¿Sancionas acaso el mal, Rabí? Le pregunté. Hay quienes dicen del bien y del mal, pero que nada saben de la voluntad del único bueno y por eso han menester de juicios y condenas. Pero si nuestra justicia no fuese superior a la de ellos, muy pequeños seremos en el reino de los cielos. Tan perfecto es el amor del Padre que hace que su sol abrigue por igual a justos y a pecadores. Así es menester que sea nuestra perfección, pues tal es la misericordia. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Cuál rocío silente e invisible el amor de Dios mueve a los hombres de diversas maneras y todo cuanto anhelo en su servicio es enseñar al hombre a recibir por sí mismo la bienaventuranza. Solo muestro un camino por el Espíritu Santo, para que el hombre aprenda a juzgar con justo juicio. Muy sutil era la diferencia que este rabí trazaba entre los hombres, mas no me atreví a indagar más y continué en pos de él. Pocas oportunidades tuve para hablar a solas con él desde esta vez. Estaba acá y estaba allá, y doquiera fuese, siempre se formaba una multitud en torno a él y él hablaba en parábolas y anunciaba el reino de los cielos. Y con los demás hombres, impuros como yo, que le seguían cual discípulos, solía hablar a puertas cerradas y ellos salían con el rostro encendido, o bien cavilantes. Mas cuando quise hablarles de las palabras y hechos de su rabí, todos guardaban prudente silencio. Un día el rabí me dijo, ¿vienes conmigo, Judas? Rabí, le dije, mi corazón está en ti pero me pesa grandemente dejar a mi rabí Nicodemo. No le habrás de dejar. ¿Cómo entender tus palabras? Vienes conmigo, me dices, cuando vas a partir y también que no dejaré a mi rabí Nicodemo. ¿Cómo puede ser eso? Si pudieses tener un pan y un agua que quitasen el hambre y calmasen la sed de todos los tiempos, ¿lo guardarías únicamente para ti? Tú bien sabes que no. Entonces, Judas, sígueme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y partirás el pan que yo te dé con tu rabí Nicodemo, pues quien está en mí, en mi Padre está y el amor de mi Padre anida en él, porque mi Padre y yo una sola cosa somos. ¿Vienes conmigo, Judas? Voy, rabí, le dije. Pero en mi corazón hubo amargo llanto y aquella noche me despedí de mi rabí Nicodemo. Y aun cuando no me lo dijo, advertí en su mirada el ansia oculta de recobrar el hilo que corre escondido de generación en generación y que el rabí nazareno decía que era el reino de los cielos y que ese reino está en vosotros mismos. Libro tercero. Capítulo 6. Grandes y hermosas cosas nos dijo mi Rabí Jesús durante aquellos meses que vivimos con él, sin más hogar que el amor por el Padre que está en los cielos. Y junto a él aprendimos aquello que es el mandamiento de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y mucho nos fue dado por añadidura. Mi Rabí curó enfermos, dio vista a ciegos y limpió a leprosos. ¿Dónde está tu poder, Rabí? Le pregunté un día. De mí mismo nada puedo hacer, me respondió. Su palabra era breve, su austeridad no era severa. En algunas cosas el peso de sus mandamientos era mayor que el peso de la ley de nuestras tradiciones, y en otras más liviano. Grandes y bellas cosas nos dijo bajo estrellados cielos y bajo la luz del sol. Grandes y bellas cosas que el hombre ya ha olvidado. Y habían escribas que anotaban todo cuanto él decía, pero no anotaban lo que únicamente nos decía a nosotros. Un día relató la parábola del vestido de bodas, agregando que a quien tiene le será dado y tendrá más y a quien no tiene aún lo que tiene le será quitado. Le preguntamos cómo podría hacerse todo hombre de este traje y él respondió que había únicamente una respuesta a todas estas preguntas.
Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Este era el mandamiento principal, y nos urgía cumplirlo en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y agregaba: si esto no sabéis cumplir, os estará vedada la vigilia de la verdadera oración. Y agregaba: velad y orad para que no caigáis en tentación. A menudo nos inquietaba la duda y él nos explicaba entonces: no podréis velar sin orar, y no podréis orar sin velar. Y cuando hubimos escrito la oración del Señor, el Padre Nuestro, nos urgió a desentrañar el significado de cada una de sus palabras, porque nuestro propósito era el de santificar su nombre en todas nuestras acciones del mundo, porque sin esta santificación la ley de Dios sería cosa muerta. Al orar, no perdáis el hilo secreto de vuestro más íntimo pensamiento. Y no os congojéis por vuestras necesidades, porque el Padre que está en los cielos sabe lo que habemos menester aún antes que se lo pidamos. Pues se los dio también vuestras necesidades. Durante mucho tiempo permanecieron obscuras estas palabras, y entre nosotros ocurrían frecuentes disputas sobre su significado y sobre el galardón que habríamos de hallar en el reino de los cielos. Pero nuestro rabí leía en nuestros corazones y solía decirnos: no juzguéis, para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Todo cuanto os es dado ver por fuera es únicamente un reflejo de lo que anida en vuestro corazón, y el mundo y los hombres son lo que sois vosotros. Muchas de sus palabras se esparcieron entre las gentes, porque mi rabí hablaba y decía según le preguntaban, mas no todos podían entenderle. Un día dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán hartos. Entonces ocurrió que vinieron hombres de los fariseos, pero mi rabí no quiso hablar con ellos y algunos de nosotros disputamos sobre el significado que ellos buscaban en estas palabras. Mas el significado de ellas estaba oculto en el corazón de cada cual y el anhelo de justicia había de ser el anhelo de ser justo más que el de recibir justicia. Por los poblados siempre había enfermos que curar, posesos que aliviar. Y a menudo hallábamos en ellos a escribas de todas partes del mundo que anotaban con gran celo las palabras de mi rabí. Fue entonces que él nos dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. El reino de que os hablo no es de este mundo, y yo tan solo he venido a mostraros el camino y dar testimonio de la verdad. Libro tercero. Capítulo 7. De noche, mi rabí velaba de rodillas mientras nosotros dormíamos. Algunas veces me llevó con él a las colinas y me contó sus cuitas. Porque sufría, y a menudo decía, suspirando cual presa de gran dolor: grande es la mies, pero hacen falta segadores. Y me explicó muchas cosas que no explicó entonces a los otros. Y cuando le pregunté por qué razón me aislaba así de los demás, me dijo: ellos duermen con el corazón tranquilo porque han hallado parte de lo que buscaban, pero tú, Judas, no has encontrado la tuya y tu copa será amarga de beber, pero tu galardón será grande en los cielos. He aquí que se cernirá sobre todos nosotros una gran tormenta y habrá inquietud en los corazones tranquilos, pero el tuyo será sacudido en su soledad y hallará paz únicamente en el gozo del Señor cuando se haya cumplido la ley. Y cuando todo haya pasado, resonarán mis palabras, al cabo de los siglos, pues todo pasará, mas ellas no pasarán. Estas obscuras palabras de mi rabí produjeron en mí largas noches de agonía, pues a través de ellas comenzaba yo también a entrever el destino. Poco tiempo después fue que nos anunció a todos: no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Libro tercero. Capítulo 8. Todos anhelábamos vernos libres del yugo de la Roma imperial, pero mi rabí nos habló de un yugo peor que el de Roma, el yugo de las tinieblas de afuera donde siempre hay lloro y rechinar de dientes, y agregó que pocos eran los que podían llevar estas palabras. Nuestro rabí no sacaba sus palabras de la Torá sino de su propio corazón, y pasó un tiempo antes de que pudiese yo entender por qué él nos decía los mandamientos de ley y agregaba: mas yo os digo. Con esto suplí aquello que faltaba en las palabras de la Torá, y todos los días producía en nosotros el entendimiento vivo, hecho sangre y convertido en carne en nosotros.
Y en alguna oportunidad también nos dijo que la letra de las escrituras era cosa muerta como lo era la filosofía de los escribas griegos, que solían visitarnos y escuchar a mi rabí, y que solo tenían vida cuando el hombre iba de la muerte a la vida, por amor. Los doctores de la ley y los escribas lo ajustaban todo a la Torá, y he aquí que sus corazones estaban secos y apergaminados como el papel en que estaban impresas sus escrituras. Y por este motivo llegó el día en que muchos de ellos comenzaron a murmurar diciendo que mi rabí andaba por caminos de pecado. Y aun el corazón de los 12 que le seguíamos se turbó más de una vez. Mi rabí nos decía también del gradual ir de vigilia en vigilia, siempre orando en el secreto de un corazón ardiente, porque este gradual despertar precedía a la muerte de lo efímero, sin lo cual no hay vida eterna posible. Nos decía que sin esta muerte no hay ni amor ni regeneración. Y hablaba también de aquello que había dicho Moisés a nuestros padres, aquello de que nos era inaccesible porque es el reino de Dios y que estaba a flor de piel, a la vez que dentro de la piel, aún en lo más oculto de los huesos y en todas nuestras entrañas, pero principalmente en nuestro corazón y en nuestra boca. Y en verdad, tan cerca está de nosotros que quizás por eso mismo no lo podamos advertir. Pero yo lo encontré y supe que era. Y cuando así ocurrió, caí postrado a los pies de mi rabí, y le dije: Rabí, Rabí, loado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Y él respondió: Judas, y jamás lo olvides, y así ocurrirá que con el tiempo el hombre también podrá entenderlo y lo sabrá y lo vivirá, pues le será dado penetrar el sentido de que yo soy el camino, la verdad, y la vida. Y mirándome a los ojos, me dijo con voz profunda: He aquí que he convertido agua en vino. Mas viene la hora en que el diablo convertirá el vino en vinagre. Y jamás olvidé estas palabras. Por eso es que ahora puedo escribirlas en tu corazón con letras de fuego, para que a ti te sea dado saber y conocer cómo Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y cómo el hombre puede estar en Dios de corazón. Y aquello que era lo más íntimo de mí mismo, y más real aún que mi propio nombre, no solo era mi cuerpo. Lo era y no lo era. Mi cuerpo no era sino la muerte en la que el amor lo despertaba a la vida. Y de mi propio cuerpo debía partir en el camino de regreso. Así también las piedras en el desierto, como todo en el universo, estaban impregnadas de Dios por el Verbo, mas para el hombre no todo era Dios aun cuando Dios lo es todo. De modo que cuando nuestro rabí nos dijo que si nuestro amor por Dios nos traía padecimientos y lágrimas en la tierra, señal era que lo opuesto, el cielo, se encontraba muy cerca ya de nosotros, y que eso sería nuestra consolación, pues todo aquel que llora siempre tiene consuelo, según sea lo que motiva sus lágrimas. Y así pudimos entender la parábola del hijo pródigo, pues todos nosotros comenzamos a hacerlo. También desde ese día comprendí y veneré a María, la ramera de Magdala, y al publicano Leví, pues evidente era que en ellos también la muerte despertaba la vida por amor, así como a Juan su amor por mi rabí le había librado de caminar por nuestro valle de lágrimas. Y en nuestros corazones hubo gran regocijo. Pero en el fondo de mi pecho continuaba ardiendo una secreta inquietud, y grande era mi anhelo de darle de lo mío a mi rabí Nicodemo y a los demás ancianos del Sanedrín. Así también pude comprender que las medidas de una vigilia no pueden ser las mismas que las de otra. Porque en la vigilia el ser verdadero crece, y se transforma hasta que el placer y el dolor dejan de tener realidad y se convierten únicamente en agudas formas de una misma substancia. Y en el hombre hay 6 modos de vigilia, 6 maneras de obrar. Unas son obras del Padre, otras son obras del Hijo, otras del Espíritu Santo y también las hay de Satanás, y en todas ellas se encuentra la vida, el amor y la muerte. Y supe que quien despierta en el camino de la regeneración, va de una a otra vigilia, y así comprende que de nada le vale al hombre ganar la tierra si con ello va a perder su alma. Y que Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para ello dio potestad a la comunión de los santos por su Espíritu Santo, para el perdón y la remisión de los pecados, y para que los pecadores lleven también en sí la vida eterna en la eterna vigilia. Amén. Y así como el alma se va forjando poco a poco, de una vigilia en otra, así también las fuerzas que la integran se van perdiendo poco a poco para aquel que olvida el Espíritu Santo. Nada se gana de una sola vez, nada se pierde de una sola vez. Todo depende de cómo el hombre anda en la infinita ronda en la que Dios existe yendo de la vida, por amor, a la muerte y cómo el hombre sabe de su existencia yendo de la muerte, por amor, a la vida.
Por eso es que mi rabí hablaba en términos de comercio y decía ganar y perder, porque para todo hay que pagar un precio, y cuando se le paga se sabe que es aquello que es lo infinito y que anda y anda en la eternidad. También decía que únicamente pueden sanar quienes se saben enfermos. Y cuando las multitudes de mendigos, enfermos y pobres le asediaban, él solía decir: mirad esta generación y en ella ved cómo se ha esclavizado a su propia ceguera. Ama su dolor y ama sus males. Me dicen: dame, 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 sin siquiera atreverse a sospechar que aquello que me piden lo llevan en sí mismos y por derecho propio. Pero solo saben pedir, no saben recibir. Y son avaros, aun cuando ninguno de ellos es culpable de su suerte. Mas vosotros que veis, guardaos mucho de confiar en lo que no emane de vuestro propio corazón, que en mi camino únicamente anda quien quiera dar. A estos otros, en tanto les dé me seguirán. Pero si les dijese: despertad para que aprendáis a dar, me lapidarían. Y día vendrá en que me lapidarán. Y se alejaba de la multitud, pero su corazón permanecía con los pobres, aun cuando también algo tenía que decir de ellos. Cuánto pecado y cuánta iniquidad hay en quienes hacen de la pobreza un medio y rehuyen el sendero de la alegría. Por eso yo os digo hoy: pocos son los verdaderamente pobres, miserables son muchos. Y tan miserable es quien se revuelve en el cieno de su riqueza, como quien se regocija en el cieno de su pobreza. Porque el pobre que hace una profesión de su pobreza es un ladrón que roba el amor que anida en el corazón piadoso. Un verdadero pobre es grato al corazón de Dios y se hará rico, pues se habrá librado hasta del deseo de pobreza. Y habrá muchos ricos a quienes les serán abiertas las puertas del cielo porque no se revuelcan en su cieno, y habrá muchos pobres que serán arrojados al infierno, ahí donde hay lloro y rechinar de dientes. Estas extrañas palabras sacudieron nuestro corazón, pero nuestro rabí nos dijo aún más: lo que el hombre tiene no es del hombre, sino de Dios. Y la gracia de Dios llega a los hombres por la comunión de los santos, las 7 potestades que son la diestra del Padre. Y una de ellas esclaviza al hombre, alejándolo de su vigilia íntima, y es la tentación cuyo origen siempre es el olvido de lo santo y sagrado. Por eso muchos son los llamados, pocos los elegidos. Quienes eligen el recuerdo de la íntima divinidad, esos serán los elegidos, pues para ellos el juicio del Hijo no será lapidario. Libro 3. Capítulo 9. El destino del hombre devenía más claro en mi entendimiento. Y una noche, en una solitaria colina, mientras los 11 dormían, me acerqué a mi rabí para que me dijese el sentido de sus palabras cuando anunció que habría tribulaciones en mí. No temas, Judas, me dijo. Tú también me acompañarás y me ayudarás en el camino de la regeneración para que otros sean también salvos. Ellos, dijo extendiendo su mano hacia los 11 que dormían, han encontrado su alma y hay paz en sus corazones. Tú, en cambio, habrás de perder la tuya antes de hallarla. Aún no puedes llevar el sentido de mis palabras, pero yo te prometo que un día comprenderás y entonces habrá también paz en tu corazón y tu tarea no será difícil. Esa noche mi rabí me bendijo de una extraña manera. Le pregunté si profetizaba lo mismo para todos, y él contestó: no, Judas. Porque mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, hace tiempo que sobre mis sienes llevaría una corona aún más espléndida que la de Salomón. Pero tú me verás coronado como el mundo corona a todo hijo del hombre. Llorarás ese día, pero tu caudal de lágrimas será como una corriente oculta en lo más profunda del agua de los ríos, y que conduce a una fuente más allá de las cumbres de los montes, en vez de conducir al mar. Por esa corriente vives y por esa corriente servirás para que otros remonten también el río de los destinos. La inquietud que me produjeron estas palabras fue un impulso que me lanzó a insondables abismos, y nuevamente sentí aquello que antes había sentido con las palabras de mi rabí Nicodemo, aquel vagar perdido como un niño que llora cuando queda abandonado y sin pecho materno del cual recibir vida y amor. Mi rabí me observaba en silencio, y había gran ternura en su corazón, y me dijo: pronto habrás de volver armado de espada hacia el mundo de los hombres. Irás como un recién nacido, mas no temas el juicio de los hombres, porque tu vida será vida del Padre que levanta a los muertos. Y recuerda que el Padre a nadie juzga, mas dio todo juicio al Hijo. Tampoco temas a quienes matan el cuerpo, mas teme a quien puede destruir el alma.
Recordé entonces a mi rabí Nicodemo y sus cuitas, y quedé pensando un instante en él, en sus palabras de hacía ya mucho tiempo y dije: Rabí, Rabí, ten piedad de mí, el más afligido de todos tus discípulos. Así como el Padre da vida y levanta a los muertos, y así como también el Hijo a los que quiere da vida, así te declaro ahora Hijo de Dios, el Cristo vivo, y te suplico des vida y calmes la agonía de mi rabí Nicodemo. Guardé silencio y mi rabí también. Entonces una gran luz, como jamás la podrá imaginar el hombre, nos envolvió a los dos. Y oí grandes palabras de verdad habladas en el reino de los cielos. Y me postré a los pies de mi rabí, y exclamé: ya sé quién eres. Pero mi rabí puso sus manos sobre mis labios, me miró tiernamente y me dijo: Judas, bien amado de mi corazón. Lo que has visto, cállalo aún, porque mi hora no ha llegado. Y es menester que se cumpla el destino, y tú me ayudarás en él. Y me dijo muchas bellas y hermosas palabras de verdad, sin hablarlas. Y todas se grabaron en mi corazón. Después, hablando con la boca, me dijo: no temas por Nicodemo. A ti te ha sido dado conocer cosas del cielo que Nicodemo aún no puede llevar. Porque no traigo paz, Judas, sino espada. Y quien de mí recibe la espada y hace guerra en sí mismo, ese será salvo porque velará. No hay enemigos de la vida, solo hay enemigos del hombre. Y así será también salvo Nicodemo, cuando tenga la espada y no haya menester de ella. Así es contigo. Entonces tú calmarás las aguas y declararás aquello que el Padre ponga en tu boca en ese instante, pues no serás tú quien hable, sino el Espíritu del Padre quien hablará en ti. Y comprendí lo que mi rabí quería. Y hubo también lumbre y luz en mi corazón, y supe que también tenía espada que dar, y que la espada da guerra al que está en paz, pero daba paz a quien estaba en guerra. Y alabé al Padre que está en los cielos, y a su unigénito Hijo, que era mi rabí Jesús. Entonces, él me dijo: Judas, sé sencillo cual paloma, prudente cual serpiente. Pero mi espada no era como la de mi rabí. He aquí que en vez de cortar las amarras con que los pies de los hombres se aferran a las tinieblas de afuera, la mía había de cercenar el hilo con que el alma se sujeta a la luz. Y elevando mis ojos a mi rabí, así lo dije. Y vi en su rostro 2 lágrimas que brotaron de sus ojos, y entonces me besó con amor y me dijo: Judas, he aquí que te llamo mi amigo, mas el mundo difícilmente comprenderá que lo eres en espíritu y en verdad. Mas la hora ha llegado en que te lave los pies, pues aquello que es menester que cumplas muy pronto, de 2 modos se hace: sabiéndolo todo y por qué, o ignorando el servicio. Y el hombre siempre preferirá ignorar la verdad y verá solamente un aspecto de Dios, y en su extravío creerá que lo ha conocido del todo. Mas tú y yo cumpliremos ahora como es menester que se cumpla toda justicia del Padre. Bienaventurado quien pueda entender lo que ahora anida en tu corazón, Judas. De mis labios brotó el reflejo de luz que allí había, y respondí: Bienaventurado tú, mi rabí, Hijo de Dios. Porque tú eres el sí ahí donde yo seré el no para el hombre. He aquí que te veo como la luz que disipa las tinieblas, y seré tu reflejo en las mismas tinieblas, para que sepan los hombres qué camino seguir, qué camino evitar, en el alma la luz de tu amor, de donde brota la llama del fuego de mi celo. Mi rabí me miró nuevamente, y me dijo: en virtud de tu celo podrán muchos comprender que yo soy el camino, la verdad y la vida y no me rechazarán. Nuevamente su gracia volvió a iluminar mi entendimiento y agregué: mas yo soy el desierto, la ilusión y la muerte, y muchos a mí vendrán. Y una vez más nos envolvió la luz, y en ella conocí el terrible misterio oculto en las palabras tan a menudo dichas por mi rabí: el Padre a nadie juzga, mas dio todo juicio al Hijo. Y temblé de terror. Pues el hombre sabe esto aún en su ignorancia, y por eso había descendido a nosotros nuestro Rabí Jesús, para indicarnos el camino, la verdad y la vida. Porque en el corazón humano jamás surge una inquietud a menos que la consolación esté pronta, y no hay anhelo que no esté florecido aún antes de nacer. Y en este instante se formuló en mi corazón el voto de amor hacia el hombre del mundo. Y entendí mi misión, aquella que la gracia de Dios me indicaba en el amor hacia mi rabí y que mi rabí había sembrado en mi pecho. Y aun cuando mi alma se abatió y de mis ojos brotaron abundantes lágrimas, miré hacia sus ojos y así le supliqué: Rabí, rabí de mi corazón. He aquí que veo llegar la noche y cómo habré de perderme en las tinieblas para que el hombre sea salvo.
Pasa de mí esta copa si así es tu voluntad y la de nuestro Padre que está en los cielos, y ayúdame a sobrellevar la agonía que me espera. Mis palabras se ahogaron en la desesperación que sentía. Y al elevar nuevamente mis ojos hacia él, le vi llorando en silencio pero con amargura. Pues en su corazón había más dolor que en el mío. Al cabo de un instante, en la soledad de la noche, sus palabras brotaron como un murmullo cuyo consuelo anidó en mí hasta que se hizo la noche de mi alma y llegaron a ella las tinieblas. Me dijo: Judas, he aquí que en el nombre del Padre te prometo que en ese momento quitaré el aguijón del dolor en tu inteligencia y únicamente te alumbrará el fuego de tu celo. Para que en virtud de él te sea pasada la copa de la agonía que habrás de sentir cuando llegue nuestra hora. Y en lo más recóndito de ti mismo sabrás que ni aun el Padre te juzgará y que mi juicio será juicio y no condena. Pues lo que es menester que hagas, lo habrás de hacer por mí y por la vida del hombre. Comprendí entonces que mi Rabí y yo estábamos unidos en la eternidad. Que ahí donde él fuese, ahí estaría yo también. Yo en él y él en mí. Porque hasta entonces había hablado siempre de su hora, y he aquí que decía nuestra hora. Y así fue, así es, y así siempre será para quien no tenga ojos ni oídos. Y por eso agregó él: pero aún corre el tiempo, y en él nuestra existencia. Quisiera yo ahora alumbrar en tu corazón la verdad de las cosas, pues no fue mi voluntad sino la del Padre y de mi Rabí la que se hizo aquella fatídica noche. Y por eso también fue que en los días de la Pascua se urdió la trama de tal modo que mi celo menguó la luz y solo quedó brillando el fuego. Mas no todo fue manifiesto y aún no lo es completamente. Para mí las tinieblas que habían de ser llegaron en el momento mismo en que mi Rabí, compadecido de mi dolor, sopó el bocado del olvido. Pues así como el hombre precisa de la luz de mi Rabí para orientar su camino hacia el Padre, así también precisa de la luz de mi celo para no herirse en los riscos del desierto. Porque es mi Rabí quien ilumina el camino hacia la plenitud de Dios, y yo quien le alumbra en la aridez en la que gira y gira en la eterna ronda de ilusión, cuando únicamente le arrastra el celo. Bienaventurado quien pueda seguir a mi Rabí sin escuchar mi voz. Bienaventurado quien escuche mi voz y en ella reconozca también a mi Rabí, porque tan solo así podrá entender que no es posible servir a Mamón con la gracia de Dios. La luz de mi Rabí me había hecho comprender que cuando hay luz y lumbre en el corazón del hombre, le será dado advertir que hay camino porque hay desierto, que hay verdad debido a la ilusión, y vida en virtud de la muerte. Pues siendo hechura de Dios, semejante es a Dios. Pero hay camino únicamente para quien se sabe en el desierto, y verdad para quien sufre la ilusión. Así también hay vida para quien reconoce la muerte en sí mismo y muere y renace en su íntima vigilia, orando. He aquí que el hombre siente la aridez del desierto por la gracia del camino y reconoce la ilusión a la luz de la verdad, pues si el hombre no conociese la luz desde el comienzo de los tiempos, ¿cómo habría de reconocer las tinieblas? Y porque era su luz la que me permitía ver, mi Rabí sabía de mi entendimiento y me dijo esa noche: aún has de ver más, Judas. Capítulo 10. Y por tercera vez nos envolvió la luz. Y en ella mi Rabí condujo mi entendimiento a los pies de nuestro Padre que está en los cielos. Y le vi sentarse a la diestra de Dios. Y yo quedé a la siniestra. Mas el Padre, mi Rabí y yo fuimos una sola cosa en ese instante. Y ante mis ojos se desplegó la vida, multiplicándose en los hechos de mi Rabí, pues junto a toda la vida brillaba más plena la vida del hombre. En esa plenitud los hechos de mi Rabí devendrían los hechos de muchos hombres, también los hechos míos estaban ya multiplicados. Y así como esto era la urdimbre oculta de todo el mundo, así era también la urdimbre oculta en la vida del hombre en sí. En el hombre, como en el mundo entero, todo comienzo del Padre en el corazón humano estaba precedido de la voz de la conciencia, la voz del anhelo del bien. Y era esta la voz de Juan Bautista que enderezaba los caminos del Señor. Y tenía discípulos en el mundo y en el hombre. Unos oían y otros no podían hacerlo. Y así como Juan Bautista reflejaba y anunciaba una luz mayor, así también había sido y siempre será el nacimiento del camino, la verdad y la vida en el hombre. Porque mi Rabí nacido era de una pariente del Bautista. De la misma sangre eran los dos. Y yo, nacido en las lejanas tierras de Cariot, nacido de otra sangre era.
Todo cuanto veía a la luz de mi entendimiento, se multiplicaba en millones de formas distintas, pero era únicamente la vida del Padre urgiendo a que el hombre tuviese también una inteligencia de ella. Y esta inteligencia surgía de la contemplación de los hechos en sí mismo, por el hombre y en el hombre. Pues en sus primeros tiempos aquel que es el Salvador del hombre ha de huir de la ira de Herodes y permanecer oculto durante su crecimiento. Pues todo ser humano lleva un Herodes en sí, a la vez que un Bautista y un Jesús. Y todo hombre sufre también la invasión de un opresor ajeno a Israel, mas ha de buscar el germen de su dolor en Israel mismo, en sí. Y verá a los fariseos, a los saduceos y las legiones de cojos, ciegos, leprosos y mendigos alargando la mano en demanda de compasión. Y tendrá un publicano como Leví, y una ramera como Magdalena, y un Pedro y un Juan. También un Pilatos y a mí, Judas, el que le ha de vender al mundo. Judas, contempla el mundo, me dijo mi rabí, pues es la vida de Dios y nada en él hay muerto, nada puede morir. Todo cuanto es vida es Dios, y toda vida desciende para luego ascender. Dios, el Padre que está en los cielos, lo lleva todo en sí mismo pero no existe tan solo para el hombre, sino que está en y es todo cuanto es. Pero únicamente al hombre le es dado disfrutar de la inteligencia de su realidad. Y cuando su entendimiento se abre al verbo deviene hijo de Dios, pues para el hombre en el principio es el verbo y el verbo es con Dios y es Dios. Y a ti te digo ahora, que ocurra lo que ocurra e hicieras lo que hicieres, en el amor del Padre será pues ahora sabes cómo santificar su nombre. Y aun cuando creyeras un día haber maldecido su Espíritu Santo, no será tuya la culpa pues una potestad superior a ti te abrazará en su fuego y olvidarás la luz. Tal es tu voto para que así se cumpla toda justicia. Pues yo he de morir, descender a los infiernos y al tercer día resucitar de entre los muertos, pues el Padre me ha dado vida para que tenga vida en mí mismo y en virtud de esa vida del Padre todo ha de ascender conmigo como es menester que todo ascienda hacia la plenitud de Dios. Capítulo 11. Así quedó urdido el destino del hombre por mucho tiempo. Y en esta urdimbre todos fuimos un hilo que se multiplicó infinitas veces en el tiempo. Ocurrió un día que llegaron ciertos griegos que también querían subir a Jerusalén para adorar en la fiesta. Y hablaron con Felipe y Felipe se lo dijo a Andrés, y ambos se lo dijeron a mi rabí. Y mi rabí y los griegos hablaron en secreto. Y después mi rabí nos reunió a todos para anunciarnos. La hora viene en que el Hijo del Hombre será glorificado. Y mirándome a los ojos encendió el recuerdo de nuestra noche en el monte y agregó. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto llevará. Estas palabras hicieron eco en mi corazón y en mi entendimiento también advertí que así como el grano de trigo mucho fruto lleva a su muerte en buena tierra, así también la cizaña mucho fruto daría en la misma tierra que el trigo. Pues la luz y el fuego juntos se ven y la llama del celo puede ser lumbre y brasa. Pero mi rabí que leía en mi corazón, elevó la voz y dijo más. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Guardó silencio un instante, y mirándonos a todos a los ojos, nos dijo sin palabras lo que cada cual había de entender y hacer. Y posando su mirada en mí, calmó la agitación de mi pecho, diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora estaba turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Y nuevamente pude entender a qué hora se refería mi rabí, pues su tiempo no era tan solo el tiempo de Israel en esos días, sino el tiempo que había de multiplicarse para la gloria de Dios. Y en esta multiplicación, lo que era ahora uno y divino en mi rabí, llegaría a ser muchos igualmente divinos en la gloria de Dios y por la gracia del Espíritu Santo. Y en esta gracia, mi rabí exclamó con voz de trueno que aún ahora resuenan en lo más profundo de la conciencia de todo ser humano. Padre, glorifica tu nombre. Entonces todos nos pusimos de hinojos ante él. Y la luz se hizo en todos y la voz de los cielos habló en el corazón de cada cual vibrando con la emoción que mi rabí nos encendía. Y todos pudimos oír la voz del cielo. Y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y esta voz suena y resuena y también se multiplica como antes se había multiplicado en otras formas y seguirá multiplicándose por los siglos de los siglos.
Y en esta multiplicación, ocurrirá la llegada de muchas horas de luz únicamente cuando la hora de las tinieblas oprima el corazón del hombre. La multitud dijo que era la voz de un ángel, mas mi rabí extendiendo la mano sobre todos, nos dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Y el milagro fue hecho para su multiplicación, así como mi rabí había multiplicado una vez los panes y los peces. Panes para los hambrientos y peces para aquellos que habiendo probado el pan hacían voto de pescadores a fin de glorificar a Dios. Mi rabí nuevamente nos dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en virtud del milagro que ya se había producido fuera del mundo, nos anunció su promesa para todos los tiempos. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Con ello nuestro rabí nos enseñó el milagro de toda multiplicación. Y cada uno de nosotros sintió el peso y a la vez la gloria de la ley y la gracia de Dios. Y cada cual supo que había menester hacer, pues cada cual, al seguir a mi rabí, llevaba también a muchos en sí mismo. Pero únicamente andarían con él quienes quisieran hacerlo. Capítulo 12. Entonces fue que mi rabí me mandó antes que él a Jerusalén, advirtiéndome: Judas, no temas a quienes matan el cuerpo, sino a quienes pueden matar el alma. Jerusalén hervía de rumores. Y mi apariencia no era la misma de antes, pues yo había dejado de ser un fariseo. Por eso mis antiguos amigos no me reconocieron ni en las calles ni en el templo. Mas Nicodemo me reconoció y hablamos acerca de mi rabí. Nicodemo estaba inquieto por la efervescencia política que había en la ciudad. Herodes y los suyos, como también los celotes, esperaban la entrada de mi rabí en la Pascua para encender la revuelta contra Roma. Mas yo expliqué a Nicodemo lo que mi rabí Jesús me había explicado a mí, que su reino no es de este mundo. Un decurión romano, amigo de Nicodemo, sospechaba de mi rabí y me interrogó con grave celo, pues quería orientar la conducta del procurador Pilatos. Le expliqué que mi rabí enseñaba a adorar al Padre que está en los cielos y no al César, y aun cuando el César romano fuese también obra del mismo Padre, el Dios de Israel era el único Dios verdadero. El decurión rió de mis palabras, mas yo le dejé en paz. Pues mi rabí nos había enseñado a no juzgar, y en el milagro de la glorificación del Padre para todos los tiempos, preciso era que su luz cayese por igual sobre justos y pecadores. Mas mi rabí Nicodemo no comprendía la justicia del Padre y solamente la justicia de la ley. Pero quería comprender, pues en su corazón el presagio era fuerte y el deseo de servir al Señor, poderoso. Por eso me pidió que le enseñara el bautismo con el fuego del Espíritu Santo. Y recordando la luz de mi rabí, le dije: Nicodemo, hermano, el Espíritu Santo es santo porque es invisible, inaudible e impalpable fuera del corazón humano. Pero hay a quienes llega como un perfume, y para otros con el sabor de la leche y de la miel que comieron nuestros padres, aquellos que sabían cuál era la tierra prometida a los judíos. Por eso el Espíritu Santo no se puede comunicar con palabras de este mundo, pues es inmaculado y en cuanto toca las cosas de este mundo recibe mácula. Por eso mi rabí insiste en decirnos: bienaventurados los de puro corazón, pues ellos verán a Dios. Podría ser de otra manera, Nicodemo. Aún en el entendimiento de todo pecador brilla la luz, mas no todos los pecadores se saben pecadores, y por eso no todos osan volver el rostro hacia ella. Pues no hay luz ni fuego del Espíritu Santo para quien no sufre las tinieblas. Y un puro corazón ha de estar vacío y limpio de todo, salvo del anhelo de Dios que Dios mismo sembró en nuestros primeros padres. Más es la luz que la llama, pero la chispa no es menos que la luz. Nicodemo caviló un instante en su confusión. La ley es menester que sea guardada por los ancianos de Israel. ¿Cómo, pues, tu rabí pretende que se siembre en el corazón de las multitudes? Me dijo. Y yo le respondí: la ley llega a los hombres por la gracia de Dios, pues antes de que el mundo fuera, el Padre es. Así con mi rabí. Antes de que Abraham fuese, él es. Blasfemas, Judas, exclamó Nicodemo. La paz del Señor sea contigo, Nicodemo. Y con tu espíritu. Y hube de alejarme de Nicodemo, mas sabía que la luz aumentaría en su entendimiento, pues aun cuando el gran sacerdote se inquietaba también por los hechos de mi rabí, en todos ardía la esperanza de la liberación. Cuando llegué al patio del templo encontré a Caifás.
sabiéndome discípulo de Cristo también me interrogó. Quisiéramos obrar con prudencia, Judas, me dijo. Mas debemos guardar el celo de la tradición para que no se pierda el pueblo. Mi rabí no ha venido a abrogar la ley o los profetas, mas ha venido a darles cumplimiento. La ira asomó a su rostro, y en ella vi un reflejo de aquella visión en la que todo el milagro existía ya y se multiplicaba. Vi en ese instante como el rostro de Caifás y aun sus pensamientos y sus sentimientos también se multiplicaban en los tiempos que habrían por venir. ¿Pretendes acaso que no damos cumplimiento a la ley? Mi rabí ha dicho que no todo aquel que clame Señor, Señor verá el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. Y como hemos de conocer esa voluntad a menos que interpretemos la ley de Moisés, aspirando a la gracia de mi rabí Jesús. Y también me alejé de él. Aquella noche, inquieto, velaba orando como nos había enseñado nuestro rabí Jesús. Y en medio de mis oraciones escuché su voz vibrando dentro de mi pecho. Jerusalén, Jerusalén. Que teniendo ojos no ves, y oídos no oyes. Y toda palabra de profeta es lapidada en ti. Y así es con el hombre en su menguado entendimiento. Un día gritará Hosana. Y al siguiente crucificadle. Y en todo ello hay verdad, y así ha de ser. Porque en la lapidación hay también justicia. Pues las piedras devienen pan y el pan Espíritu Santo cuando se cumple con la voluntad de Dios. Turbio es mi hablar, pero no es turbio mi decir, que la luz brilla en el corazón del hombre para que pueda abrir su entendimiento. En mi agonía recibí consuelo, pues vi que miembro del hombre era Jerusalén en la multiplicación milagrosa que ya bien conocía. Y como había en él una secreta lucha entre el procurador del invasor extraño y los custodios de la ley de Dios, y como en la despiadada guerra sorda entre ambos surgía el dolor de la multitud de seres que de ellos dependían, y como, porque ambos lo ignoraban, había dolor y miseria en Israel. Supe en ese momento que mi rabí entraría a Jerusalén. Y así fue. Pocos días después entró montado a la grupa de un pollino y no sobre un corcel. En son de paz y de humildad venía y no en son de batalla. Pues era menester que el hombre fuese salvo y salvo podía ser únicamente no haciendo violencia, mas dejándose ver únicamente por los que tienen ojos y oídos para ver y oír. Anás, Caifás, el decurión romano que hablaba por Pilatos, y varios fariseos discutieron 3 noches antes de la fiesta de la Pascua. Nicodemo se opuso a la violencia que buscaba Caifás y me mandó llamar. Y cuando se hubo retirado junto con el decurión romano quedé a solas con Caifás y Anás. ¿Qué propósito mueve a tu rabí, Judas? Me dijeron. Que el hombre conozca la verdad y sea libre, respondí. Ambos sonrieron, sin ocultar su desprecio. Es menester prenderle, comentó Anás. Mi corazón palpitó lleno de angustia, pues sentí el poder de mi rabí urgiéndome a hablar. Yo os puedo decir dónde hallaréis al Cristo, anuncié. Y ambos me miraron con asombro. Y en ese instante comprendí cómo la gracia de Dios obraba también en su entendimiento, pues más que a mi rabí, ellos querían al Cristo. Así fue como concertamos una entrevista para la siguiente noche, y lo comuniqué a Nicodemo. Y Nicodemo comprendió, aun cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ellas vi su compasión por mí. 7 días antes de la llegada de mi rabí a Jerusalén dormí en Betanía en casa de Lázaro el resucitado y comulgamos juntos con Marta y con María. Y en esa comunión llegó a nosotros nuevamente la palabra de consuelo de nuestro rabí, diciendo a cada uno en lo recóndito del propio corazón. Cegó los oídos de ellos y endureció su corazón. Porque no vean con los ojos y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane. Entonces supe que la multiplicación repetía el alma de las cosas, pues estas eran palabras de Isaías. Y comprendí cómo los príncipes de los fariseos también anhelaban y creían en mí, rabí Jesús sabiéndole el Cristo vivo, mas temían la ira de los dueños de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y todo era como debía ser. Pues nuevamente nos habló la palabra de Cristo en el corazón y repitió. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Y todos sabíamos que la vida del Señor estaba en manos de nuestro rabí, quien había venido a sembrar para todos los tiempos por venir, como antes de él habían sembrado nuestros padres con la ley y los profetas. Mas este fruto nuevo era. Pero no todos podían llevar esta palabra. Capítulo 13.
Al día siguiente, 6 días antes de la Pascua, mi rabí llegó a Betanía. Y los 6 días se sucedieron preñados de emoción y de vida. Cada día marcó su tiempo en la multiplicación de los hechos, hasta el final. Y nuestro rabí nos amó a todos, hasta el fin. El quinto día, de noche, nos llevó en sí a su cena. Y nos dijo: hoy es el quinto día antes de la Pascua. Y en la Pascua mi Padre será glorificado. Y nos lavó los pies. Mas no todos quedaron limpios. Y en el silencio que siguió a sus palabras, cuando había inquietud en todos, mi rabí dijo: no hablo de todos vosotros. Yo sé los que he elegido. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, para que, cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré a mí recibe. El que a mí reciba, recibe al que me envío. Luego, en medio de la inquietud de todos, al preguntarle Juan quién le había de entregar, anunció: aquel a quien yo diera el pan mojado. Y estirando la mano con el pan mojado, en ella me lo ofreció y yo lo recibí. Y sus ojos me miraron llenos de compasión, y los míos bañados en lágrimas estaban, pues mi alma se estremecía de terror. En ese instante mi rabí me miró y en su mirada colocó la memoria de aquella noche en el monte cuando me había llevado a la siniestra de nuestro Padre que está en los cielos. Y compadeciéndose, me dijo: lo que haces, hazlo más presto. Y tragué el bocado. Y cuando lo hube tragado, la multiplicación de mis hechos quedó para todos los tiempos. Y el tiempo urdido esa noche por mi rabí Jesús ha llegado a su fin, porque así es menester para la glorificación del Padre que está en los cielos. Al comer el pan mojado esa noche, sentí caer sobre mí la barrera del tiempo, y lo eterno, la plenitud de Dios que yo había conocido en el amor de mi rabí, no fue más en mi corazón. Mi entendimiento se nubló y me vi de hinojos postrado ante la muerte y temiendo porque las tinieblas se extenderían en el tiempo hasta que la opresión que el hombre sufre en su caída le hiciese nuevamente clamar y mendigar la luz. Y Satanás habló en mi sangre con palabras de fuego: olvida la luz que fue. Y comencé a sentir el devenir. Entonces sentí que no era más el dueño de mi ser, sino el esclavo de mi devenir y cayeron sobre mi mente las tinieblas de la tierra. Y lo que eran reflejos del ser de luz alumbraron en ellas con multiplicidad de sombras, y era una gama cambiante de colores, pero en ninguna había la blancura original. Y caí en el olvido de mi propio rabí y ya no era más en él. Y, sin embargo, su luz quedó ardiendo en mis tinieblas, mas no la podía ver. Entonces los ojos de mi rabí me miraron y por un instante sentí su piedad en mi propio corazón, mas bien pronto ella se convirtió en ira y despecho, pues con el pan mojado se había diluido toda la plenitud que él mismo me había dado. Creí entonces en la muerte. Y mi amargura se convirtió en mi fuerza. Y obré. Pero no obré de mí mismo, pues toda potestad me había sido quitada para que aquel que tenga ojos vea, y si oídos que oiga. Pues en estas mis palabras no hay una sílaba que no diga algo, ni un verbo que no indique un tiempo. Pero nada de lo de mi rabí es del tiempo y sus palabras se repiten ahora como en todos los tiempos. Mi reino no es de este mundo. Y de mí mismo agregó: este mundo está en el reino, mas no como estoy yo. Que lo que del mundo pudiera ser del reino, suspendido está, colgando de una rama, carente de plenitud, sin que el cerebro y el corazón toquen el cielo, sin que los pies sientan la tierra. Hombre de linaje maya. En 13 partes he contado lo que he sabido de Judas. Hasta la 9ª marchó uncido por el amor de Jesús quien le lavó los pies, mas no quedó limpio del todo porque en la segunda ronda del 9 vendió al Cristo vivo al mundo y se cumplió la escritura. Pues cuando Judas llegó con una compañía y los ministros de los pontífices y de los fariseos, Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él dijo: yo soy. Y ellos volvieron atrás y cayeron en tierra. Y por segunda vez Jesús les preguntó a quién buscaban, y por segunda vez le dijeron: a Jesús Nazareno. Y por segunda vez él dijo: yo soy. Pues si a mí buscáis, dejad ir a estos. Los enviados del príncipe de este mundo preguntaron 2 veces, no más. Y con esto también se cumplió la escritura. Pues los 11 fueron salvos. Y así el espíritu permanece en los cielos, el cuerpo en la tierra. ¿Dónde llevas el alma? Vocabulario. De las palabras mayas empleadas en los libros segundo y tercero. Au.
Dios, hombre divino, rey, Dios rey, gran señor. Balche. Bebida que se extrae de un árbol en Yucatán y que se fermenta. También significa árbol escondido. Cenote. Pozo de agua subterránea. El cenote sagrado existió en Chichén Itzá y era lugar de ceremonias místicas. Cozumel, pequeña isla frente a la península de Yucatán que significa tierra de las golondrinas. Actualmente se llama Cozumel. Esta isla fue indudablemente la sede de un seminario o escuela esotérica de la cultura maya. Dizules. Señores, este nombre se dio a los españoles en los primeros tiempos de la conquista. Catún. Época o periodo de la cronología maya. Pequeño siglo maya. De 20 años de 360 días. Kukulcán. Gran instructor divinizado, serpiente con plumas equivalente al Quetzalcóatl Nahuatl. Maní. Todo pasó. También es el nombre de una famosa ciudad maya que en tiempos de la conquista fue sede de los reyes Xiu y el último refugio de la civilización maya y de su cultura religiosa. Paua. Los que distribuyen o dispersan el chorro de la vida. 4 espíritus celestes. Sigventan. Palabra que hay que obedecer. Sacnicte. Blanca Flor. Esta edición de la obra El vuelo de la serpiente emplumada fue concluida en noviembre de 2014. Es fiel transcripción, literal, de la primera edición del libro publicada por Ediciones Sol, en la Ciudad de México, en 1953. Ediciones Epopteía, España. Edición no comercial, sin ánimo de lucro.